Bueno, ahí está. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el Tribunal Supremo Electoral ha ido ajustando sus tiempos. Lo último que recuerdo es que le dijo a la Asamblea, en 100 días nosotros tenemos que organizar estas elecciones. Menos podría generar cualquier problema, hay plazos que se tienen que cumplir y claro, la Asamblea insiste en que unos días más, por favor. Bueno, ¿qué va a pasar? Hablemos con Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, y con él vamos a conocer algunos otros datos que seguramente usted y yo no los conocemos y que se hablan en los pasillos, en las reuniones y en la Asamblea Legislativa. Carlos, ¿cómo está? Buenos días, como siempre es grato tenerlo en RTP Informa. A ver, cuéntenos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener elecciones? ¿No vamos a tener elecciones? ¿Qué dicen en la comisión? ¿Hay realmente un acuerdo político? ¿Todavía se siguen peleando? A ver, cuéntenos los pormenores. Buenos días, Irgen. Un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. Bueno, primero aclararles por qué esa reunión de concertación que se hizo en la vicepresidencia no llegó a ningún resultado. Porque el día de ayer en la tarde, cuando los propios senadores del MAS pidieron la presencia no solo de los técnicos, sino de los parlamentarios de Cremos, para que ellos se fundamenten y expongan su posición, resulta que los senadores no asistieron a la sesión de la tarde de esta comisión ayer. Y en plena sesión nos enteramos de que ya había una convocatoria para que traten a las 5 de la tarde en el Senado la ley que ha entrado del MAS sin consenso, la ley esperpento que le he llamado, porque te plantea un marco de tiempos imposible. En esa ley plantean la lógica tradicional de la preselección y obviamente en una lógica tradicional necesitas por lo menos de 85 a 90 días para hacer con esa lógica, esa metodología la preselección. Nosotros en esta reunión de concertación les hemos demostrado esta ruta crítica que creo que tú la tienes en la conferencia de prensa cuando presentamos la ley de comunidad ciudadana, y en esta ruta crítica, si es que la ley se publicaría y promulgaría y pondría en vigencia este viernes, Irgen, tendríamos solo 25 días para hacer la preselección. O sea, estás hablando de un tiempo que se reduce de 90 días a 25 días. ¿Por qué se reduce este tiempo? Porque ha habido una maniobra, un sabotaje a la elección entre el Tribunal Constitucional, el MAS y el gobierno. Esa es nuestra interpretación. Porque el tribunal no tenía ninguna razón para haberse demorado tanto y para haber tardado tanto en dictar esta sentencia que nos ha querido poner en una situación casi imposible de solución con los plazos tan cortos. Entonces les hemos demostrado que en este calendario, para hacerla en esos 25 días, si es que además se aprobaría este viernes, cosa que parece que no va a ocurrir, tendrías que hacer una verificación de requisitos y de méritos, Irgen, en 5 días de aproximadamente, estás hablando, son 96 candidatos que van a la lista de votación, sus nombres. Entonces estarías hablando de que tendrías que tener por lo menos unos 200 postulantes, en el peor de los casos y en el mejor de los casos 300 postulantes. En 5 días, lo que podrías hacer es una verificación sobre documentos objetivos y fidedignos si cumplen los requisitos de habilitación y las condiciones de mérito. Y sobre esa base, que la Asamblea en pleno apruebe por 2/3 de votos, como lo exige el tribunal, el informe de la comisión, y que todos esos postulantes cuyos requisitos son suficientes pasen a la papeleta de votación y sea el soberano con su voto el que defina quién de esos candidatos es el mejor para ser juez. Esto que es obvio y de sentido común, el MAS no lo quiere hacer porque el MAS cree que sigue teniendo los plazos más grandes del mundo para hacer una manipulación tanto en la fase de preselección y en la fase de votación de la Asamblea. En la fase de preselección quieren hacer tradicionalmente una preselección con puntajes, donde le dices al que a vos más te gusta con mayoría que tienen en las comisiones, este es el que tiene mejores méritos, este no. Después quieren pasar esa lista con esas puntuaciones al pleno de la Asamblea para que el pleno de la Asamblea tenga que agarrar y decidir sobre cuáles va a dar el voto de los 2/3 y sobre cuáles no, que esa es la forma tradicional donde necesitas por lo menos de 85 a 90 días. Les hemos dicho que por los tiempos actuales eso es imposible y lo peor de eso es que abre a la manipulación política de las tres fuerzas dentro de las comisiones y en el pleno de la Asamblea, porque ahí sí se generan hasta intereses de tipo personal.
¿A qué candidato judicial le voy a dar mi voto en la asamblea porque me conviene que después sea mi amigo para que me dé fallos porque yo tengo algún interés específico particular? Ya ni qué decir de la manipulación política para que sean los jueces oficialistas y estén haciendo las barbaridades que hacen ahora. Entonces, les hemos dicho, este acortamiento de plazos lo volveremos un gran desafío y una gran oportunidad, pero hablaremos sobre cosas claras. Aquí está el cronograma. Muéstrenos ustedes un cronograma, les dijimos a los del MAS, como este, donde nos demuestren que se puede cumplir en 25 días una preselección de otra manera. Y no lo hacen, no lo pueden hacer porque no hay IRGEN. Entonces, esto ha terminado siendo un juego distractivo del MAS. Para hacer creer, están metiendo una ley totalmente inviable que se quiere aprobar a la mala, a la tarde, a las 5 de la tarde, una ley totalmente inviable, donde no cumple ni siquiera la posibilidad real de llegar a estos tiempos, a estos plazos, y ahora quieren reunirse con el tribunal cuando ya nos reunimos hace 2 días, las tres fuerzas políticas, con los directores técnicos, y nos dijeron que para el Tribunal Supremo Electoral estos plazos son fatales y categóricos porque ellos parten del plazo final hacia atrás. ¿Cuál es el plazo final? Que tienes que cambiar a los magistrados que están en el cargo actualmente por los nuevos elegidos con voto popular el 2 de enero del 2024. Y de ese plazo fatídico y fatal retrocede el Tribunal Electoral y define el 3 de diciembre como día de elección y el 4 de septiembre como día para que les mandes la lista de los candidatos que van a figurar en la papeleta. Y eso dice el tribunal que no lo va a cambiar porque no es un problema de que esté en la ley o no esté en la ley. Es un problema que técnica y logísticamente el Tribunal Electoral no lo puede hacer de otra manera ni en otros tiempos. Entonces, obviamente, si no se puede reducir los plazos en la fase del Tribunal Supremo Electoral, lo tenemos que hacer en la fase de preselección en la Asamblea, pero garantizando, Irgen, esto es lo importante, candidaturas objetivas, candidaturas igualitarias y competitivas y donde no haya manipulación ni reparto de cargos judiciales dentro de la Asamblea Legislativa en las fuerzas políticas. Ahora, don Carlos, esta ley que propone el MAS necesita del apoyo de la oposición para ser aprobada. Todo nos muestra, todo este panorama que usted nos comenta y otra información que hemos recibido de otros asambleístas, nos muestra de que no vamos a llegar a cumplir las fechas. ¿Cuál es el futuro de las autoridades judiciales? ¿Se les amplía su mandato? ¿Cuál va a ser la salida? Mire, el objetivo para nosotros de este triángulo del contubernio entre el gobierno, el MAS en la Asamblea y el Tribunal Constitucional, para haber sacado esa sentencia tan tardía y a destiempo, es inviabilizar por los plazos el proceso de elección judicial este año, como lo están haciendo y lo están logrando, para que los actuales consejeros y magistrados IRGEN se queden en sus funciones más allá del 31 de diciembre. ¿Y por qué quieren que se queden en sus funciones? Porque estos son los magistrados producto de una elección donde el propio ministro Lima confesó que el expresidente Evo Morales manipuló la última elección judicial y logró que todos los candidatos que llegaron a ser jueces y son los jueces ahora respondan al partido oficialista. Ahora, ¿cómo hace para cumplir ese objetivo nefasto contra el país y contra el anhelo de tener nuevos jueces? ¿Cómo va a concretar esto el gobierno y el MAS? Van a probablemente a sacar otra sentencia, una sentencia 2 en el Tribunal Constitucional, a poco tiempo del vencimiento del 31 de diciembre de este año, donde ellos mismos se van a autoprorrogar, ¿no? Sin límite de tiempo. Esa puede ser una opción que esté manejando el gobierno y el TCP. O sea, cuando digo ellos mismos, no digo solo el TCP, sino estos 4 órganos judiciales, el Supremo, el TCP, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. O el movimiento al socialismo se va a poner de acuerdo en una ley de interinatos en la Asamblea. El fallo no habla de los interinatos, entonces ellos tranquilamente podrían decir, vamos a tener interinos con una ley con mayoría, no con 2/3, por ejemplo. Y tercero, como último camino, van a optar por el decreto, el decretazo. El decretazo tiene un costo político que se suma a este costo político tremendo que está cargando ahora el presidente, porque este es un fracaso histórico
de una elección judicial por culpa del presidente, del gobierno y de sus operadores en el Ejecutivo y en la Asamblea. Entonces, no creo que se sume además el costo político de un decretazo, eso lo van a dejar como una medida de última ratio, como se dice, de extremo. Mi impresión es que van a optar por otro fallo para hacerse prorrogar o por una ley aprobada por mayoría, ese es el camino, o tratar de imponer los candidatos que el ministro de Justicia en todo este tiempo de espera, donde se paralizó con este Tribunal Constitucional la elección, meter a las patadas en una farsa de elección que ya no sería ni siquiera una verdadera preselección ni elección, donde ya realmente hagas cualquier disparate que no se sostiene para meter a los candidatos del gobierno y del ministro, que ya los debe tener bien peluqueados, bien adornados, bien vestidos para entrar a la fiesta de gala, pero sin por la correspondiente entrada legal y legítima. Esa sería la otra opción, la opción B. En cualquiera de esos escenarios, Irgen, si es que eso obviamente se llega a concretar, y lo vamos a saber al corto tiempo de esta entrevista, nosotros creemos que esos van a ser jueces de facto, van a ser jueces sin legalidad y legitimidad constitucional, y por lo tanto, obviamente, de aquí a 2 años y medio, cuando este gobierno cambie con el voto popular, se tendrá que ir el gobierno y se tendrán que ir junto con el gobierno sus actuales jueces y fiscales, que son los que están haciendo estos desastres. Entonces, nosotros obviamente no nos vamos a prestar a estas maniobras de manipulación que está haciendo el gobierno para nuevamente imponernos por 6 años los que ellos quieren que sigan siendo los verdugos contra la oposición, la disidencia ciudadana y social y los encubridores de la corrupción del MAS. No lo vamos a hacer. Nosotros hemos presentado varias alternativas, inclusive en esta situación extrema, para tener jueces decentes e independientes, y el MAS no lo quiere hacer. Bueno, Carlos, como siempre le agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista del Sistema RTP. Un abrazo le envío a la distancia. Gracias, Irene. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, conversando acerca de este tema que, claro, es noticia durante esta semana porque la gente también se preguntará, ¿van a haber o no van a haber elecciones? Ahí está.